Como cada jueves, el archivo negro vuelve a abrirse. Y hoy vamos a presentar evidencia muy perturbadora, además de historias que seguramente les van a generar muchas pesadillas. En esta mesa me acompaña Alain Luna. Sombra, un placer estar contigo, listo para platicar de este tema y preguntarle a la gente, ¿qué pasa si les dijera que su casa en algún momento quizá fue una funeraria? Quizá en el lugar donde están en este momento acostados, sentados, alguien pudo haber fallecido, alguien se pudo haber quitado la vida, o que simplemente realizaban rituales muy oscuros y que no lo sabemos. Siempre lo he dicho, el lugar en el que pisamos tiene una historia y en algún momento sale a relucir. Un placer estar contigo. Muchas gracias, Alain. Tus redes sociales, antes de comenzar, ¿qué está pasando en El Grito de la Llorona? Ok, nos encuentran como El Grito de la Llorona en todas las plataformas, donde van a ver todos los episodios, estreno cada semana los días miércoles, o como Alain-Luna, así nos pueden encontrar. Perfecto, Alain. Pues vamos a adentrarnos en este tema, un tema que nos han pedido muchísimo, que es hablar de eventos paranormales en los hogares, en las casas, en el lugar donde se supone que es tu zona segura. ¿Qué pasa cuando esa zona segura, Alain, realmente está siendo vigilada por entidades del bajo astral? Híjole, yo creo que la única zona segura que podríamos pensarlo antes de ver el episodio con Valerio, pudiéramos creer que es un centro espiritual, en este caso una iglesia, y que ya vimos que también hay movimientos energéticos. Yo creo que realmente no existe zona segura. Puede haber lugares un poco más tranquilos, o esos lugares donde de repente la energía de la que te comentaba cuando iniciaba, quizá esté descansando, quizá esté esperando a que alguien le haga un llamado, pero yo creo que lugares 100% tranquilos no existen. Así es. Yo sé que a lo largo de toda tu carrera, a lo largo de todas las investigaciones que has hecho, seguramente has estado involucrado en estos complejos habitacionales, en estas casas que tienen una carga energética tan densa que inclusive es inhabitable estar ahí. Sí, digo, a lo largo de tantos años nos ha tocado hacer muchas investigaciones de todo tipo. Yo creo que una que me llega ahorita a la mente referente al tema es una casa que nosotros le llamamos la casa de las moscas. Te preguntarás por qué. Las personas se comunican para nosotros. Te voy a pasar el video para que compartas algún fragmento, para comentarnos que ocurrían cosas sobrenaturales. De repente, entre esas cosas sobrenaturales, la casa, este departamento, se llenaba de moscas. Una de las hijas que vivían en este hogar argumentaban que hablaban con una persona, con un señor, y de repente una de las personas, también ya adultas, entraba en posesión. Fue un caso delicado. Recuerdo que cuando llegamos a este departamento, la temperatura era totalmente diferente a la del exterior. Entrabas y era un frío tremendo. De repente empezamos a escuchar sonidos de la parte de arriba, como si alguien le pegara al techo. Lo primero que hacemos es intentar descartar que fuera algo natural. ¿Qué significa esto? Subir al siguiente piso para ver si algún vecino estaba generando algún sonido que pudiera de alguna manera filtrarse en ese momento. Pues nos llevamos con la sorpresa de que no estaba habitado. En esta investigación hubo una especie de opresión, pudiéramos llamarle, de esta mujer, donde algo entra, se escucha cómo empieza a gruñir de una manera ligera, su rostro era un tanto diferente de cuando llegamos, y luego entrevistamos a la pequeña, que es una escena fuerte. Yo creo que cuando un pequeño te dice lo que ve y te lo describe, es más perturbador para ti. El decir que tu hijo, que tu hija, o que algún sobrino está viendo algo y te lo explica tal cual, te pone la piel chinita. Y es lo que esta pequeña nos dice en ese momento. Al parecer con ella era un familiar, pero no es menos aterrador. Claro. Y hay que recordar que si estamos hablando de que había una opresión o un espíritu estaba entrando a una de las personas y había moscas, pudiéramos pensar en un inicio que sí se trataba de un familiar, quizá del abuelo,
Pero cuando te pones a analizar todos estos datos, pues tomas en cuenta de que, ok, no puede ser algo bueno después de toda la sintomatología que está presentando la casa, y esto es lo que nos platica la niña. Ahorita, por ejemplo, ¿sientes algo o ves algo? Me están viendo. ¿Quién? Papá Julián ¿Y qué hace? está observando. ¿Y está contento? ¿No te da miedo nada? A veces sí. ¿A qué le tienes miedo? Pues a que me lleven a una parte que yo no conozca y que me vayan a hacer ahí. Uy, Alain, escuchar este tipo de audios te erizan la piel y no puedes evitar lo que no te dé o sientas cosas porque está pasando o está ocurriendo algo en ese momento que no se comprende, que la ciencia no puede explicar. Exacto, ahora, esto es bien importante. En el recorrido en esta casa había, y lo digo con todo respeto, había mucho tiradero. Cuando una casa hay mucho tiradero desde trastes, ropa aventada, este tipo de situaciones lo que generan son también larvas energéticas. Por eso hay que estar constantemente depurando, sacando lo que ya no usas, limpiando tu casa, porque esa energía también se queda estancada. Y cuando una persona al final de cuentas te pide ayuda, es importante resaltarlo, se le tiene que dar un seguimiento. Podemos ir nosotros a hacer una investigación, a hacer una limpieza del lugar, a hacer una liberación, pero si las personas que están involucradas en el caso no hacen algo, no le dan seguimiento, obviamente la entidad se va a seguir manifestar y puede que en algún momento de una manera más fuerte. Por eso, si pides ayuda, siempre hay que dar seguimiento, y al parecer esta familia no lo hizo. No lo hizo. Ok. Debe ser muy fuerte, esperemos que todo haya estado bien. ¿Hace cuánto fue esto? Híjole, ¿qué será? Yo creo que se estarán cumpliendo 10 años aproximadamente de esta investigación. No, ya, mucho tiempo. Lo pregunto por lo siguiente. Quiero empezar a mostrar evidencias y quiero arrancar con el siguiente video. Justo mencionando lo que tú dices de que es importante para las vibras el mover, quitar lo que ya no sirva, lo que le sucede a este usuario, y quiero que te pongas a pensar, ¿tú qué harías si tu casa está siendo invadida por algo que no sabes, pero que de cierta manera ya logras reconocer? Quiero que prestes mucha atención y que presten mucha atención. ¿Ustedes qué harían si les ocurre lo que a esta persona? Son las 3 de la mañana. Hace 3, 4 días fácil que no puedo dormir. Se escuchan ruido por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho esto. No me da miedo, pero no sé. Grabo a ¡la concha de su madre! Ahí está. ¿Quién carajo anda ahí? Es la nena esa de mierda de vuelta. Yo me voy a la mierda. No sé en qué momento esté viendo la gente este episodio y esta evidencia, pero qué fuerte. Y me gustaría pedirte algo referente a este caso. Este caso es muy conocido en Argentina. Creo que ameritaría un episodio completo. Así es. Hay muchos videos de esta persona donde ocurren cosas así de delicadas que son tan fuertes que te hacen dudar en demasía, pero que al final él argumenta le están ocurriendo. Es por eso que quise abrir con este material, porque es uno de los materiales, yo creo que más virales, y hablando en habla hispana también, porque hay una teoría que dice que por qué hay más fantasmas para la comunidad latina que para la comunidad que habla, pues que es angloparlante, vaya, ¿no? Que hablan en inglés. Pero hoy quiero que veamos que también en partes como Estados Unidos hay una actividad tan enorme de este tipo de cosas y situaciones, sobre todo en estas casas, donde la gente, aquí al menos hay como un factor donde hay una ética más como de familia,
Pero allá la gente, tú sabes que ha habido más casos de estas personas que logran desvivir familiares incluso porque dicen que algo les decía que lo hicieran. Ujú. Entonces, no me quiero adelantar, pero ¿qué te parece esta primera evidencia? Tú puedes ver que esta persona, no sé, no conozco todo el contexto detrás de él, pero eso es lo que voy. No sé si su casa le dé este mantenimiento para mover energía y que se vaya la mala vibra. Ujú. Mira, sobre todo yo creo que la gente argentina, a la cual le mandamos un saludo, sabe los detalles de este tema, que te repito, si me lo permites, me gustaría que grabáramos un especial en el Creepy Podcast de este caso que me parece, no sé si el año pasado o hace 2 años, fue de lo más relevante en cuestión paranormal, no solamente en Argentina, sino en América Latina y extendiéndose un poco más, ha sido de lo más fuerte que hemos visto a través de redes sociales. Así es. Pero bueno, Lai, no sé si te gustaría continuar con una primera evidencia que tú traigas o si te gustaría que te platique algún tipo de historia que hoy tengo preparado. Mira, me gustaría ir con otra evidencia justamente por la pregunta que hacías hace un momento y preguntar a la gente qué haría, qué pasaría. Y esta sería la pregunta. ¿Qué harías si en tu casa, en una habitación al fondo, escucharas sonidos extraños sabiendo que no hay forma natural de que ocurran? Sabiendo que estás totalmente solo o sola. Inciso A, ¿te acercarías a ver qué hay? Inciso B, simplemente saldrías corriendo. Me gustaría ver su respuesta y me gustaría que vieras el siguiente video, donde de repente una mujer empieza a escuchar golpes muy fuertes. Esta mujer obviamente se escucha un tanto asustada, camina lentamente hacia este lugar y cuando llega, el sonido desaparece. A mí me ha pasado. Yo creo que mucha gente que nos está viendo ha vivido este tipo de situaciones y me gustaría que ustedes nos dijeran qué harían en ese momento. Me llama muchísimo la atención, para empezar, que la chica está a plena luz del día. O sea, vuelvo a insistir, no necesitas un horario para que ocurra un fenómeno paranormal, pero lo que me llama muchísimo la atención, el valor de la chica de levantarse de cierta manera hasta molesta y llegar al punto donde, en cuanto llegas al lugar donde se escucha todo, cesan los sonidos. ¿La estará llamando? Fíjate, yo creo que nos han tocado casos fuertes donde la gente puede decir, es que ¿por qué se va a asomar? Si hay un riesgo o de que sea algún asaltante o de que sí sea algún demonio, ¿por qué se acerca? Pero ha habido casos donde es tan recurrente la actividad paranormal que las personas, fuera de ya tener miedo, es el coraje. ¿Por qué están en mi casa? ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué están agrediendo a mi familia? Y puede que sea esta situación. Ahora, imagínate preguntar, ¿alguien está ahí? Y recibir respuesta, yo creo que sería peor. Muy, muy impactante esta primera evidencia. Y me hizo recordar, hay una historia de un familiar. Yo creo que te he platicado que en mi familia, para bien o para mal, muchos de mis familiares han tenido o viven con ciertas cosas de actividad paranormal. Tengo un par de primos y primas que han crecido con esta sensibilidad de ver o sentir. Hay una casa que era la casa de su abuela de parte de su otra familia, pero nosotros crecimos con todos ellos, con también su otra familia. Éramos 2 familias muy unidas. Esta casa era estas casas antiguas que parecen vecindario. ¿La famosa casa del Fresno será? No,
No, es que esta es otra. Ok, Esta casa, porque esa es la de mis abuelos. ok. La de la del Fresno es la de mis abuelos, pero esta casa se encuentra también por la zona, no es en la del Fresno, es en otra colonia que se encuentra aledaña ahí. Pero esta casa, por fuera la fachada se veía normal. Tú te metes y la fachada era un terreno enorme. Cuando entrabas tenías un patio central y cuartos alrededor, como un tipo, una mini finca, un mini vecindario. Yo lo veía como si fuera un vecindario. Pero después de tocar al fondo donde estaba, en esa zona me acuerdo que era comedor y cocina, pasando eso, había un patio trasero donde había un árbol muy grande. Y a un lado de ese árbol había como un baño improvisado, chiquito. Siempre se hacían fiestas y reuniones de esa familia. Y en ese baño precisamente, en las noches era muy difícil porque la gente sentía una vibra muy extraña. Esta prima tiene ese don. Ella toda su vida veía a dos personas en esa casa. A una mujer y a una niña. Ella comenta que a veces le tocaba bañarse en ese baño y siempre lo hacía con los ojos abiertos porque le tocaba ver a la niña esperándola del otro lado donde se encuentra el lavadero. Mientras ella se bañaba, la niña la observaba. Ella cerraba los ojos y le decía: no te quiero ver, aléjate. Imagínate el terror de ver eso y luego intentar cruzar todo un patio a oscuras donde hay un árbol que dicen que ahí hubo un deceso Ujú. para poder llegar a tu habitación a dormir. Una casa muy tétrica, se cuentan muchas historias. Lamentablemente también ahí hubo otro deceso de un familiar de ellos que lastimosamente pues trasciende a manos de él mismo. Ok. Pero imagínate la carga energética que hay en esa casa, que cuando la abuelita de ellos fallece, lo que deciden es: está tan cargado esto y tan inhabitable que mejor la vendieron. Y hoy en día, si van, hay una reja de que ni siquiera se ha podido vender. Todas las personas que van ahí no duran tantos meses porque sienten presencias muy fuertes. ¿Y tu familia todavía son propietarios? No, ya no son propietarios. De hecho, vendieron después la propiedad. Hoy en día tú pasas por ahí, pero la propiedad sigue todavía la fachada, pero como que en el pórtico que tenían le pusieron una reja para que no se esté brincando la gente. Estaría súper interesante estar ahí. Claro. De hecho, si hay posibilidad, voy a ver si hay manera, ahora que regresen las investigaciones, de ver si se puede meter a ese complejo si todavía no está habitado. Yo en algún momento lo he platicado, no estoy seguro si he mostrado evidencia. La historia la platico rápido y te paso el video, pero he comentado de esa casona en Revolución, Avenida Revolución, donde una de las personas que eran mis mejores amigos, este chavo argumentaba que él constantemente iba a esta casa porque se juntaba con sus primos. Él estaba muy chico y era constante que los asustaran. Esta casa también era una cenaduría y le iba muy bien. Sin embargo, empezaron a ocurrir acontecimientos paranormales, lo cual llevó a la familia a salirse de esa casa que duró muchos años deshabitada, y que cuando me platica esto mi amigo, le dije: oye, yo quiero ir a esa casa. Fuimos a la casa, hicimos investigación, y de verdad cuando hay algo en algún lugar, creo que va aprendiendo uno que se dedica a esto a separar entre que sea la sugestión o que sea real. Y en esta casa se sentía que era algo real. Es la famosa, creo que se llamaba Blanquita o Sandy, no recuerdo el nombre de esta niña fantasma que se aparecía, y lo platico rápido lo que hacía. De repente estaba la familia viendo la tele y empezaba a haber manifestaciones y empezaban a ver una niña. La familia comete el error de ponerle un nombre, creo que Sandy. Ok. Y ya de repente cuando se caía algo, se escuchaba algo, es Sandy. O de repente si veían que pasaba algo, es Sandy. Ellos lo normalizaron, hasta que Sandy se empezó a poner agresiva y empezó a atacar a la familia, en este caso a la matriarca, al grado de que ella estaba en un lavadero, a un lado del lavadero había un aljiber,
Ujú. y la niña fantasma, Sandy, sale del aljibe, toma la abuela del suéter y le empieza a jalar como queriéndola tirar o meter al aljibe. Ok. A partir de esto todo empeoró. En el video se ve como yo llevo a parte del equipo que logramos brincarnos a la casa, a donde está el lavadero, a donde está el aljibe, y empezamos a cantar una canción infantil buscando que la niña nos respondiera. Era muy tenso. Cuando veas el video, yo creo que la gente va a sentir, sin la necesidad de ver un fantasma, sin escuchar un sonido, sin escuchar a gente gritando y corriendo, va a sentir el miedo. Pudiera haber algo aquí adentro, ya solamente hay tierra. Lolita, si estás aquí, queremos alguna señal. ¿Algún golpe? Que toques a alguno de los que estamos presentes. O que donde encontraron tus huesos, te manifiestes. Voy a pedir que en cabina bajen todo el fondo para que se pueda captar cualquier cosa. Lolita, manifiéstate. Lolita, manifiéstate. Lolita, manifiéstate. Ok, estoy abajo del lavadero donde encontraron sus huesos. ¿Hay algo raro? ¿Me pueden iluminar acá, por favor? Hay plumas, como si hubieran dejado un animal, y hay una bolsa. ¿Habrán dejado algún trabajo? Chequen, exactamente abajo hay como plumas, como si hubieran dejado algún animal. ¿Será algo? ¿O no? De hecho, esto, ¿no? Las ramas. Y de hecho hay unas ramas como si fuera... ¿Las podré tocar? No. Bueno, no hay expertos. Vamos a tocarlas. Como si fuera un ramo, para que se den una idea, como si fuera de panteón. Y tiene tierra. Tiene tierra. De hecho. Lolita, ¿quieres decir algo? Lolita, danos alguna señal. No te tenemos miedo. ¿O tú no tienes miedo? ¿Nos tienes miedo a nosotros? Estamos arriesgándonos mucho porque, le repito, no traemos experto. Y me voy a acercar a una escalera de caracol que da a una ventana. Esta ventana llega a un baño. Me comentaban que en este baño, voy a intentar meterme por la ventana, es muy pequeña. Ok, exactamente en este baño comentan que la gente que entraba se sentían observadas, como si alguien estuviera aquí. Y si la gente sintiera la vibra que sentimos nosotros, si lo pudieran vivir, créanme que se sorprenderían. Es olor como de Sí, panteón. panteón. Mi pie. ¿Estás bien? Sí, Ok, tranquilo. ¿Estás bien? sí. Ok. Por eso el consejo que le daré a la gente que tiene alguna manifestación paranormal dentro de casa, investiguen, indaguen, de entrada sondear con la gente. Oye, ¿sabes si aquí ocurrió algo en mi casa hace tiempo? ¿Qué historias se cuentan de este lugar? Y si hay algún punto en específico, ¿qué hay en ese punto? Hay gente que ha encontrado objetos, huesos, y que al final esos huesos se tienen que llevar a Campo Santo para que de alguna manera le puedan dar descanso a esa entidad y que pueda tener luz. Hay veces que no es quererte asustar, es un grito donde ellos te piden ayuda para trascender. Ok. Muy fuerte esta experiencia de esta familia. Y me llama mucho, sobre todo a la abuela, ¿no? ¿Cómo atacas a las personas en este sentido? Dicen que las entidades siempre atacan a las personas como con menos energía. Entonces, llegar a atacar a la abuela, de cierta manera, pues habla de una entidad que es de bajo astral. Me atrevo a decirlo, hasta un demonio, ¿no? Uh-huh. Hablando de entidades, quiero que veas el siguiente material, Alain. Un material muy extraño en el sentido de que esta persona
estaba grabando un video en donde ella está hablando sobre una situación que no le parece, algo que no tiene nada que ver con paranormal, una situación de su vida cotidiana, se está quejando. De repente, en el en vivo que está haciendo, la gente le dice, algo pasó atrás, algo ocurre al fondo. Quiero que presten mucha atención. ¿Y ustedes qué harían si estuvieran en los zapatos de esta chica? I just want to know how I can get people to come to our shows. How do we get people to come to our shows? No, I'm just trying to understand. Tell me it doesn't look like there's someone right here. There's not. Lo que comenta esta chica es que ella estaba filmando, ella vive sola. Era prácticamente imposible que alguien arrojara ese objeto detrás de ella. Ujú. Incluso toma una foto para enseñarle a la gente con la que le comparte este video que era prácticamente imposible que algo pudiera estar allá adentro o que pudiera arrojar un objeto en esas circunstancias. Ok. Digo, no sé. Obviamente aquí se ve claro cómo hay algún movimiento. Sería interesante saber si hay algún trasfondo, si hay más manifestaciones, o simplemente una coincidencia de un objeto mal acomodado que cayera en un momento preciso y que le ayudara a generar este contenido. No lo sé. El contexto de esta chica es que ella graba cosas de su día a día, hace vlogs básicamente, pero nunca le había pasado nada paranormal. Esta es la única cosa que le ocurre. De ahí en más no le vuelve a pasar nada, pero sí es algo que a ella le llamó mucho la atención porque ella misma lo menciona, que ese día había mucha energía muy pesada dentro de su departamento. Obviamente ella se llena de mala energía, se llena de mala vibra y pretende o procura que ya no le vuelva a suceder. Y te digo, ella no hace contenido paranormal, ella simplemente es una chica que le gusta bloguear su día a día. Ok, justamente ahorita, como me mostrabas este video, hay muchos creadores de contenido que mientras están grabando ocurren situaciones extrañas. Este sería otro temazo. Creadores de contenido asustados, no sé cómo llamarle. ¿Te parece si llegamos a cuántas vistas para este video y hacemos un especial de streamers o de creadores de contenido que logran captar algo paranormal mientras graban? Ok, viendo las estadísticas del canal, con que lleguemos a más de 50 vistas... No es cierto. 50,000 vistas. 50,000 Y vistas. hacemos el especial de TikTokers en momentos paranormales. Me parece. Pero te puedo adelantar uno. A ver, adelante. Ahorita con lo que contabas, llegó a mi mente un video de una creadora que es muy conocida en México, que se llama Karen Barrera. Esta chica en algún momento estaba grabando, estaba haciendo un baile muy sensual. Perdón, estaba haciendo un baile muy sensual, pudiéramos llamarlo, cuando de repente en el fondo se puede ver la silueta o la figura de un niño, cosa que no estaba en ese momento ahí. Ok, ¿Quieres verlo? a ver. No sé si sea parte del contenido que quiere crear, creo que hay más evidencia, pero ya lo platicaremos en algún momento. Creo que esta chica, sí, ahora que lo mencionas y la veo, creo que tiene otros videos, pero bueno, estarán para ese episodio si llegamos a la meta. Yo creo que es una de las chicas que le han pasado este tipo de acontecimiento poltergeist que podemos explorar y analizar con toda la gente. Exacto. Otra persona que está viviendo cuestiones paranormales, que es muy conocida, es Tami Parra.
Tammy Parra también. Tammy Parra, de hecho, hace algunas semanas Ujú. se tuvo que cambiar de departamento debido a la actividad que ella venía de alguna manera viviendo y que lo compartía a través de redes lo que pasaba. Se tuvo que cambiar de domicilio. Ujú. Que estaría súper interesante tener la oportunidad de platicar con ella e incluso de llevar a Cristian Valerio para ver qué es lo que está pasando. Hay que recordar que tú te cambies de casa, te cambies de estado, lo que sea, si la entidad está adherida a ti, simplemente te va a seguir. Puedes cambiarte de casa, puedes intentar correr, pero esa entidad siempre va a estar detrás de ti. Hablando de cosas paranormales, sobre todo en habitaciones, y hablando de Valerio, me acordaste muchísimo de un amigo en común que tenemos, que también vive aquí en la Ciudad de México, Opa Kim, Ajá. que una vez Valerio llega a su casa porque creo que Opa le comentó que sentía una vibra rara, ¿no? Algo así. Es que está bien raro porque él platicaba que en su casa estaban ocurriendo cosas y justamente en uno de los pasillos él tiene un espejo Ujú. y él escuchaba algo raro en el piso y escuchaba como si levantaran el platito donde comía su Su perrito mascota, ajá. y como si lo tiraran. Cristian va a checar sin tener ese antecedente y justamente en esa zona le dice, es que aquí hay un descarnado Ok. que se está arrastrando y es lo que tú escuchas. Y tengo algo bien interesante que platicarte. Resulta que él, si no me equivoco, el año pasado viaja a Corea Ujú. y me dice, él vivía muy cerca de la estación de radio donde trabajábamos y me dejó las llaves de su casa. Me dijo, te dejo las llaves por cualquier cosa, si un día quieres ir a descansar un rato, te puedes ir ahí, o si quieren estar ahí, ver la tele un rato, pueden estar ahí. Y obviamente cuando me dijo esto, yo dije, ok, tengo el permiso, me voy a quedar a dormir unos días. Y nos quedamos a dormir ahí varios días, Ok. y en la noche se escuchaba como si levantaran algo de aluminio y de repente lo tiraran. El platito de... Exacto. Sin embargo, ibas y todo estaba en su lugar. Pero era difícil conciliar el sueño porque era una pesadez. Era como si de verdad hubiera algo ahí Ujú. y era difícil dormir en ese sitio. Sí, ese departamento... Pues digo, yo cuando me ha tocado ir no he sentido una vibra pesada. Me imagino que Valerio habrá hecho su trabajo en su momento. Igual dicen que si vas a algún lugar donde hablan de vibra pesada y vas a ese lugar y no sientes la vibra pesada, es porque el pesado eres tú. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor yo soy la entidad oscura en ese momento. Exacto. Te voy a platicar de una historia también, una persona que vivió en esa casa, la famosa casa del Fresno, Ujú. una casa que pertenece a mi abuelo. Esta persona es un familiar que creció en esa casa. Siempre a lo largo de su crecimiento junto con sus hermanas les llegó a pasar muchas cosas. Se contaba que había duendes, se contaba que había actividad paranormal, que veían sombras, pero una de las cosas más fuertes que le tocó a una de ellas es que ellos tenían en la habitación principal un baño con una bañera. Era de las primeras casas que tenían de este tipo de bañera, Ujú. porque no era muy común ver en Guadalajara en ese tiempo. Te estoy hablando 1970 y tantos. Esta persona se queda acostada en la bañera disfrutando como película de terror, Alain. Dice que siente que detrás de ella, en su cabello, mientras estaba acostada, una mano la empieza a acariciar. Como tenía los ojos cerrados, pensó que era su mamá, mi abuela, y le dijo, ay mamá, qué a gusto está esta bañera. Cuando abre los ojos, no ve nada, pero sigue sintiendo que la mano la está acariciando. Ella se levanta, no ve nada, dice, no me importó en ese momento, me fui así, mojada, me bajé, me empecé a poner ropa como pude y ya no quiso entrar a la casa. Hasta el día de hoy, ella no entra sola a esa casa. Le da un pavor por todo lo que le ha pasado ahí. Digo, ya cuando hay un contacto físico, ya estamos hablando de problemas mayores, por así decirlo. Ujú.
Son diferentes las situaciones que se han vivido en esa casa. A mi hermano creo que ya lo he platicado aquí también, que una vez él se encontraba sentado, él ve a mi hermana pasar mientras él estaba viendo la televisión, pasa y se mete a un cuarto, cierra el cuarto, cuando él termina de ver la televisión, va por su hermana para irse ya a la casa y de repente cuando abre la puerta no ve a mi hermana, o sea, se queda en shock y sale y ve a mi hermana acostada, dormida con mi mamá en la sala con mi abuela. Y le dice, oye, pensé que se había metido para allá. Y dice, no, tu hermana todo el tiempo estuvo dormida aquí. Esa es una de muchas. Tengo tías, mi mamá incluso me han platicado miles de historias. Hasta que se renta esa casa está en una esquina. Es una casa grande. Y se habilitó todo un espacio para hacerlo una tienda de abarrotes. Ujú. A la persona de esta tienda de abarrotes decide rentar toda la casa para vivir ahí y tener aparte su tienda. Duró esa persona, yo creo que alrededor de 15 años. Se acaban de ir hace poco. Pero cuando se fueron, lo primerito que le dijo a mi mamá fue, por fin voy a descansar de que me estén asustando. ¿A qué grado? Que ni siquiera la señora, teniendo contexto, 15 años de su vida le estuvieron haciendo cosas tanto dentro de la tienda como dentro de la propia habitación. Ok. ¿Te parece si vamos con la siguiente evidencia? Adelante, Alain. La siguiente evidencia es de una persona de nombre Martín. Esta persona aseguraba que en su casa ocurrían acontecimientos paranormales y él constantemente estaba alerta para lo que pudiera ocurrir. En una ocasión comienza a escuchar cosas extrañas e incluso su hijo aseguraba que tenía un amigo imaginario. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué harías si en la habitación de tu hijo vive o él te dice que hay una entidad? Él entra con el celular grabando, él platica lo que hay en la esquina, se ve que el pequeño está en su cama, muy cerca de un ventanal, cuando de repente el ventanal que estaba abierto se cierra. Okay. Tú dirás, ok, quizá fue un efecto, alguien lo hizo por fuera, pero la persona se acerca y están en lo que pareciera ser un segundo piso donde no hay forma de que alguien lo manipulara. Vamos a ver este video. O que vocês fariam se vocês... Não, não, acabei, eu juro por Deus, eu vi um negócio preto aqui do lado da... Até acordou, cara. Cara, No sé si se alcanza a ver incluso, o es mi imaginación, o gente coméntelo ahí si lo vio. Yo veo como una especie de sombra incluso que Ujú. se alcanza a ver un poco cuando se está cerrando esta ventana, por fuera. Pero cuando llega la persona justo, se ve que abre y es un segundo piso donde se ve el patio. Ujú. Pero no sé si sea mi imaginación, gente, ustedes que pueden repetir este video, pónganle, si ustedes también checaron una especie como de sombra, yo al menos yo lo alcanzo como a notar justo cuando se está cerrando la ventana. Sobre todo, bien importante, pedirle a la gente que de repente tiene manifestaciones en casa y que toma fotografías, videos, audios. Es muy fácil desecharlo porque a simple vista no se ve nada, pero hay que analizar a detalle. Hay veces que metiéndole un filtro para aclarar la imagen o metiéndole contraste, te das cuenta de lo que hay Detrás de esa oscuridad. Exacto. Y eso puede ser perturbador. Que no sé qué tan bueno sea realmente encontrarte con eso, o realmente indagarle de más, porque al momento de tú ver que en una foto, ok, realmente había algo, ¿qué decisión vas a tomar, no? Hay una película justo, me acordaste de una película muy buena, parecida a la de Shooter. ¿Te acuerdas que hemos Buenísima, hablado de esa película buenísima. muchas veces? Hay una película que se la recomiendo, no recuerdo el nombre, creo que
se trata de una chica que encuentra una cámara Polaroid viejita. Ella trabaja en una tienda de antigüedades. El chico que quiere con ella se la regala. Resulta que cuando tomas tú una foto, se ve como una especie de bruma, una entidad detrás de esas fotografías que va indicando a la persona que le toca partir de este mundo. Entonces la trama de la película es eso: fotografía que le toma a cierta persona o a cierto grupo de personas, es como tipo destino final. Muy buena, no recuerdo el nombre. Si lo recuerdo, se lo voy a pasar a los editores para que la pongan aquí, que pongan el título. Pero es una película muy buena. Y hablando de amigos imaginarios, como lo acabas de mencionar en esta última evidencia que presentas, te quiero enseñar una evidencia, Laín, muy perturbadora. No solo porque se trata de una niña que tiene un amigo imaginario. Es perturbadora porque es un clip de este chico. Él menciona que su hermana, él siente que no se está comiendo su comida y que la comida que él tiene, ella juega con ella. Decide poner una cámara, por así decirlo, oculta en la mesa, grabando a su hermana para salirse un momento y descubrir que su hermana es la que juega con su comida o le toma su refresco o su bebida, cosa que a él le molesta, poderla regañar, ¿no? Pero lo que no sabe es algo muy perturbador que pasa. Quiero que presten mucha atención, sobre todo al plato de este chico. Y ojo con lo que dice la niña: no lo toques. Es el plato de mi hermano. Wow. Plato? I go poo poo. I don't poo poo. Estoy dinner. Estoy dinner. Estoy dinner. Imagínate al hermano al descubrir esta grabación después, darse cuenta que sí, su hermana juega con su comida, pero realmente hay un amigo imaginario, no tan imaginario. Aquí es donde yo te pregunto, ¿no necesitas hacer un video que se vea de película para lograr capturar verdaderamente un acontecimiento paranormal? Sí, justo. Lo comentabas hace un momento, creo que las entidades no tienen horario para manifestarse, no importa si es muy temprano, por la tarde, por la noche, no tienen forma específica de manifestarse, lo van a hacer a la hora que quieran, como ellos quieran, y en el momento que sea menos probable. Exacto. Hay gente que tiene la fortuna como esto de captarlo, pero es muy complicado, y aquí tuvieron una fortuna. Ahí está este pequeño. Así es. Un material muy perturbador, pero bueno, al final del día es simple y sencillamente esta niña que todo el tiempo le dice a su hermano que tiene un amigo, y resulta que sí. Cuando le dice no, esta es la escena del nombre del hermano, se mueve el tenedor con la servilleta. Muy extraño. Totalmente. Te comparto el siguiente video, la siguiente evidencia. Esto ocurre en Rusia. Una mujer ya se había percatado previo también actividad paranormal dentro de su casa. Ella decide grabar con su celular y lo que logra captar es realmente aterrador. Sobre todo si te pones en esa situación. Estar en tu casa, un lugar a oscuras en ese momento, caminar sabiendo que posiblemente hay algo o alguien y que ocurra esto, vamos a verlo. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи отсюда. Уходи из моего дома. Уходи. Я тебя не боюсь.
Уходи отсюда. Уходи отсюда. Я тебя не боюсь. Уходи. Уходи, я сказала. Уходи отсюда. Уходи. Я тебя не боюсь. No lo hagan. Si algo está pasando en tu casa, no le digas no te tengo miedo. No lo retes. No sabes cómo va a reaccionar y podría atacarte. A mí me da un pavor que llegue a ocurrir esto cuando uno se llega a sentir valiente en esos momentos y lo retas, si le intentas hablar, los resultados pueden ser fatales. Aquí vemos esta manifestación de lo que ella asegura se ve en el espejo. Ujú. No sé si sea algún efecto, pero posteriormente lo que se mueve como la lámpara, una parte de la lámpara. Colige, ¿no? Exacto. No hay forma. Y ella lo encara. Pues es que imagínate, una señora de la tercera edad que ya está sufriendo eso, que sus hijas no le creen. Claro que llega un punto donde, ¿qué más te queda, no? Voy a afrontarlo con todo mi coraje o miedo, pero ya estoy harta de esta situación. Debe ser muy pesado y muy difícil, Alain. Te voy a platicar la última historia Ujú. de... Pues justo me la platicaron, llegó a las redes de Creepy Podcast y tiene que ver con niños. Esta es una familia, quien me escribe es la mamá, que tiene 2 hijos, se llevan por muy poquito de edad. Actualmente creo que uno tiene 20, 21 y el otro tiene 19. Pero que cuando eran niños, ambos niños tenían, por así decirlo, el tercer ojo más abierto. Ella comenta que había una habitación en la cual los niños jamás entraban porque decían que les daba mucho miedo. Pasa la situación que lastimosamente fallece un familiar que vivía en esa casa, le hacen el novenario y uno de los niños, de repente, cuando termina uno de los días del novenario, empieza a llorar y a gritar y quiere salir rápido de la casa. Y le dice la mamá, ¿qué traes? Es que acabo de ver a mi tío, el que acaba de fallecer, en la habitación. La habitación que los niños nunca trataban de entrar. Y dice que vio que el tío le estaba diciendo así: ¿te imaginas tú como mamá qué hubieras hecho? Digo, yo creo que el sentido materno y de protección, sacarlo de ahí. Si tiene suerte el pequeño, muchas veces lo hemos dicho, los papás suelen no creer lo que te dicen los niños, hay que escucharlos. Exacto. ¿No? Muy, muy perturbador, muy fuerte. Y bueno, ya casi acercándonos un poco a la recta final, ¿tienes algún otro material, alguna historia que te gustaría compartir? Me gustaría ir con un video más, ¿te parece? Me parece perfecto. Lo vemos y te explico el contexto. Va. Otra vez no. Son las 3 de la mañana, gente. Son casi las 3 de la mañana. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues.
¿Qué es eso? Oh, no manches. Oh, no manches. Ceci. Ceci. Fíjate que aquí hay varias cosas importantes, varios errores. El primero es pintar la casa en ese color, exacto. Pero además de esto, puse mucha atención en el reloj, porque dije, ok, aquí puede ser una mentira. Sí, efectivamente marca que son aproximadamente las 2:50, si no me equivoco, de la madrugada. Se escucha este sonido extraño, que era como si le pegaran un metal. Como si estuvieran tocando una puerta, ¿no? Exacto. Y creo que grave error primero abrir esta puerta que tiene una chapa. En la ventana se lograba ver algo, ¿no? Que Parece no sé como si sea que hay un un zoom. efecto óptico. Pero posteriormente, cuando abre esta cerradura que va a esta otra habitación donde se asoma a la calle, a un costado de la camioneta se puede ver una imagen. Me deja mucho que pensar esta imagen porque pareciera ser una máscara de lo que conocimos como el Ayuwoki. Ah, O no ya, sé, sí. un fantasma o un monstruo extraño, pero se puede ver que hay algo justo a un costado de la camioneta. Ujú. Me cuesta trabajo decir que es real, pero ahí están las manifestaciones, ahí está el reloj, ahí está lo que él puede ver y cómo regresa asustado gritándole a Ceci para que de alguna manera lo auxiliara por lo que estaba viendo. Wow. Pues justo como siempre lo mencionamos, presentar este material es analizarlo, es comentarlo. La última palabra, y lo vuelvo a repetir, quien decide al final en quién cree o qué no cree, son ustedes, público. Ustedes pondrán a tela de juicio todo lo que le estamos presentando al final. Todas estas evidencias son evidencias que han sido en su momento o que están en su momento siendo tendencia, y por eso las estamos viendo, ¿no? Porque si están ahí es por algo. Yo quisiera cerrar, Alain, con esta última evidencia, porque justo es una de los videos más conocidos de YouTube cuando iniciaban esta plataforma a llenarse de este contenido paranormal. Que deberíamos hacer también un especial de todos estos videos antiguos de contenido paranormal. Hay uno que me acuerdo mucho de una niña que se está peinando en un espejo. No voy a dar más spoiler para así grabarlo. Ah, ya sé cuál. Y platicarlo justo. Pero este video justo fue el video que a mí, cuando yo lo vi, son de estas cosas que dices, no necesitas ver a través de la cámara lo que hay para sentir verdadero terror. Tan solo viendo el pánico en el que entran estas niñas. Atentos a este video. Si lo están viendo de noche, apaguen esa luz para que puedan sentir este video realmente lo que aquellas niñas estaban viendo. What? Don't scare me. What? I'm scared. It's okay. I just turned off the lights, that's all. What was that? What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. No. Nothing, Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Turn around. Turn around. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. What's the matter? A la madre que estaba de alguna manera ante esto,
me sorprende que no haya hecho algo, ¿no? Ella está con sus hijas. Una de las niñas se ve evidentemente que algo la asusta. Ujú. La hermana ya había volteado y se estaba riendo de su hermana. Pero imagínate qué realmente ven las dos para que la segunda, en un segundo intento de voltear, algo ve, algo que no reconoce de su casa. Y que se ve muy natural por parte de ambas, ¿no? Exacto. Una niña pesada burlándose, una niña asustada, una niña pesada que después de burlarse siente el mismo terror. Exacto. Ok, qué interesante. Este es uno de los videos que más dio la vuelta a internet en su momento. Fue de esta oleada de videos por ahí del 2010. Pero es un video que hasta la fecha, Lane, no se me va de la mente. Cuando a mí me dices algo paranormal en casas, me evoca a estas niñas. Ujú. Porque tú como espectador no necesitas ver qué hay para sentir el miedo de estas niñas que están viendo algo, Ujú. posiblemente del más allá. Sí, perdón, yo sé que era la última evidencia, pero me hizo recordar un video de un explorador, Ricky Velázquez, que fue, pudiéramos decir, de los pioneros en crear este tipo de contenido a través de la plataforma, Ujú. tanto en Facebook como YouTube, que en un momento va a una finca donde aseguraban se apareció una mujer. Él, antes de subir las escaleras, está grabando y se ve como al fondo de las escaleras algo se asoma leve. Ok. Él se queda de alguna manera un tanto precavido y se ve como una cabeza de una mujer con un cabello como de película de terror, Ujú. se asoma. Y obviamente este video fue muy viral de Ricky Velázquez. En algún momento lo compartí y me gustaría compartirlo con la gente. Y ojalá que en algún momento pudiéramos platicar con Ricky Velázquez. Vamos a verlo. Asómate, chiquita. Chiquita. ¿Qué habla? Chiquita, asómate. Yo no pienso subir más aquí. Chiquita, asómate. Yo no la veo. ¿Y si me asomo nada más? Nada más. Uno de los videos que, por así llamarlo, fue de los más virales en su momento. Ujú. Y claro, si en algún momento se puede tener, ¿por qué no? Ahí en el Grito de la Llorona, que puedas platicar con él para saber qué pasó detrás de esa Y grabación. saber si fue real. Exacto. Hay algo bien interesante que dice Paco Arias, que todo lo que pueda ser replicable puede ser falso. Exacto. Y estoy totalmente de acuerdo. En este caso, este video, no veo tan difícil que se pueda recrear, pero solamente él que estuvo ahí y él que compartió el material, pues podría sacarnos de esta duda, ¿no? Así es, Elaine. Muchísimas gracias por acompañarme una noche más en este jueves aterrador, por abrir el archivo negro conmigo, hablando de entidades y fenómenos paranormales captados dentro de hogares, dentro de casas. Gracias por haber aceptado otra vez sentarte aquí conmigo a platicar y exponer estas evidencias. Sombra, siempre es un placer, es un honor ver este tipo de material, estar sentado contigo, y esperemos que la gente siga apoyando este canal, que comparta, que le dé mucho corazón, que nos diga qué tema le gustaría ver. Queremos que siga creciendo. Ya tenemos poco más de 24,000 seguidores. Somos pocos, pero seguramente esta comunidad va a crecer y seguramente llegará más gente para platicarnos y compartirnos más evidencia aterradora, y sobre todo con este horario que creo que se presta perfecto para los que están llegando de trabajar y que llegaron de un mal día. Créanme que viendo este tipo de material nosotros podemos ayudarlos a que su día sea todavía peor. Por cierto, quiero aprovechar para mandar un saludo. Hace un par de días recibí el mensaje de una persona que nos escribió porque dice: a lo mejor ustedes no saben lo que ocurre en nuestras vidas. Quiero que sepan que en estos momentos me estoy cambiando de casa. Tuve un momento muy traumático en mi vida. Me estoy cambiando por ciertas circunstancias. Pero aún así dejar la casa me cuesta mucho. La energía que dejé aquí, lo que viví, bueno o malo. Pero aún así estoy muy melancólica, muy triste.
solo quiero darle las gracias y te quiero pasar el mensaje. Le mando un abrazo a Karina, que ella fue la que me escribe, que dice que gracias a estos videos del Creepy Podcast le han ayudado mucho a sobrellevar este proceso, y de verdad muchísimas gracias por apoyar este canal, y gracias porque de cierta manera nosotros estamos apoyando en un proceso que a lo mejor es difícil para ti. De corazón, muchísimas gracias. Un abrazo, Karina. Esperemos que todo esté bien, y todo seguramente va a estar bien. Y seguramente la vulnerabilidad que sientas en este momento, que sentiste, va a ser parte de un proceso que te va a hacer más grande, más guapa, más buena persona. Y gracias por hacernos parte de tu vida, y a toda la gente que nos hace parte de su día a día. Así es, muchísimas gracias, Alain. Nos vemos el próximo jueves, y muchas gracias a todas las llavecitas que se conectaron, que estuvieron apoyando en este canal. Recuerden que pueden dejar también su comentario una vez terminando este estreno. Pueden compartirlo, y si hay alguien que les caiga mal, también mándale este video para que se asuste y tenga pesadillas. Y te lo mandan a ti nada más. Me lo reenvían a mí. No, muchísimas gracias. Nos vemos. El archivo negro ha sido abierto. Hasta la próxima.